Diga conmigo, Jesús sana, Jesús libera, Jesús transforma. Dígalo otra vez, Jesús sana, Jesús libera y Jesús transforma. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo vienen necesitando eso? Claro que lo necesitamos. Dígale a alguien, el Jesús que necesitas está aquí. Dígaselo a alguien, el Jesús que necesitas está aquí. Este es un momento donde vamos a compartir la palabra, pero es una palabra que puede sanarte, que puede liberarte, que puede transformarte. Por eso decirle a 3 personas, Jesús está aquí y Jesús te puede transformar. Entonces, el domingo pasado, no sé cuántos estuvieron el domingo pasado, pero la presencia de Dios se manifestó de una manera tremenda. ¿Cuántos lo pueden creer? O sea, ¿cuántos lo creen? ¿Cuántos lo vivieron? Más que nada. Y bueno, y esto va a seguir en aumento. ¿Por qué? Porque creemos en esta visitación de nuestro Padre Celestial, en esta intervención divina que Él hizo de manera sobrenatural. Y esto va a seguir hoy y va a seguir en adelante. ¿Por qué? Porque así fue profetizado y así lo vivimos. Hay un quiebre, hay un antes y un después. Hay una nueva temporada. No sé cuántos lo están creyendo. Ahora, cuando estamos viendo todo esto, nosotros nos damos cuenta que necesitamos seguir siendo transformados. ¿Cuántos saben que necesitan seguir siendo transformados? Esto no es cuestión de un día, esto no es cuestión de una semana, esto es cuestión de toda una vida que se rinde a la voluntad de Dios. Si vos no te rendís, vas a seguir siendo el mismo. Si vos no te rendís, vas a seguir en lo mismo. Entonces es necesario, diga conmigo, es necesario pasar el proceso de transformación. Ahora, ¿están todos aquí o no? Entonces necesitamos la presencia de Dios para ser transformados. Diga conmigo, la presencia de Dios. La presencia de Dios es la que estuvo y es la que está. Y es la que va a estar próximo domingo y que vamos a seguir. Ahora, la presencia de Dios es la que transforma. Dígalo conmigo, la presencia de Dios es lo que transforma. La presencia de Dios es la que nos trabaja el corazón. Porque ¿cuántos han tratado de cambiar en sus propias fuerzas? ¿Cuántos han tratado de dejar las drogas, de cambiar de vida en sus propias fuerzas? Y la mayoría que lo intentó no lo logró. ¿Por qué? Porque sus fuerzas son limitadas. Pero la presencia de Dios es ilimitada. La presencia de Dios no tiene límites y puede hacer lo que vos no podés hacer. Y aún más lo puede hacer de manera acelerada. No sé cuántos lo creen. Diga conmigo, yo lo tengo que creer esto. ¿Por qué? Porque yo necesito transformación. A ver cuántos sinceros hay en este lugar que dicen yo necesito ser transformado. Ahora, pero no queremos cambios superficiales, cambios emocionales, cambio de que bueno, me siento un poquito mejor. No, acá necesitamos cambios radicales, cambios de cuajo, cambios que vienen a transformar toda nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, aquí el primero de los obstáculos que nos podemos encontrar es que nosotros podemos ser transformados por la presencia de Dios, pero podemos tener 2 obstáculos. Primero, el que se llama ignorancia. Y el segundo obstáculo es la incredulidad. Diga conmigo, ignorancia e incredulidad. La ignorancia y la incredulidad son primos hermanos. La ignorancia y la incredulidad caminan juntos. Por eso nosotros podemos querer muchas cosas, pero de Dios lo recibimos de manera sobrenatural por su presencia, pero necesitamos salirnos de la ignorancia y salirnos de la incredulidad. Diga conmigo, yo tengo que salir de la ignorancia y yo tengo que salir de la incredulidad porque necesito transformación. Y nadie es transformado con incredulidad. La incredulidad, ¿qué es? El que no crees, el que no tenés fe. Es que decís, ¿qué está diciendo? Eso se llama incredulidad. La ignorancia es no saber. La ignorancia es no tener conocimiento. Es más, la Biblia dice que el pueblo, la gente muere
por falta de conocimiento. La gente se pierde por falta de conocimiento. Es más, vos muchas veces dijiste, si yo hubiera sabido. En otras palabras, estaba diciendo, si yo no hubiera sido ignorante en esto, no me hubiera pasado, ¿sí o no? Ahora, ¿por qué nos van las cosas mal? Por esas dos cosas, por la ignorancia y por la incredulidad. ¿Por qué no podemos llegar a ser totalmente transformados? Cuando tenemos la presencia de Dios aquí, es por esas dos cosas, por la ignorancia y por la incredulidad. Otra vez, son como dos patas o como dos piernas, caminan juntas, la incredulidad y la ignorancia, pero pueden ser desplazadas. Pueden ser arrancadas de tu vida. Pueden ser removidas de tu vida hoy. A partir de hoy. Si tan solo puedes abrirte ¿a qué? A dos cosas. ¿Qué cosas? La revelación y la fe. Diga conmigo, revelación y fe. La revelación es lo contrario de ignorancia. El que te caiga el 20. El que te caiga el entendimiento. Ese momento cuando vos decís, eso, cuando decís, eso es cuando ya empezaste a andar en revelación. Y número 2, estamos diciendo, voy a salir de la incredulidad. Entonces tengo que caminar en, ¿cómo se lo dije? En fe. Diga conmigo, incredulidad o fe, ignorancia o revelación. ¿Usted con qué se queda? Revelación y fe. Diga conmigo revelación y fe. Dígale a dos personas revelación y fe. Necesitamos seguir en revelación y fe. Ahora, el punto es cómo usted, cómo yo podemos, escúcheme, cómo podemos entonces nosotros salirnos de la ignorancia, salirnos de la incredulidad, ya se lo dije, con revelación y fe. ¿Y cómo podemos hacer que eso sea una realidad en nuestra vida? Salir, mire lo que le voy a decir. Lo que a nosotros nos saca de la incredulidad y de la ignorancia es la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que a usted lo saca de la ignorancia y lo que lo saca a usted de la incredulidad. La palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces es la palabra la que me va a traer a mi revelación, pero me va a traer fe. Diga conmigo, fe y revelación. Para seguir siendo transformados necesitamos fe y necesitamos revelación. No solo presencia, la presencia sí todo lo cambia, lo vivimos, lo sentimos, pero necesitamos avanzar más. Porque cuanto más fe tenés, más presencia percibís. Cuanto más revelación tenés, entonces más se te abren los ojos a la verdad de Dios y empezás a experimentar más cambio y más transformación. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que dice la palabra. Ahora, hay mucha gente que dice, ay, pero profeta, vio que este libro, bueno, está en todos los colores. Lo que pasa es que este libro es medio difícil. ¿Cuántos han pensado que la Biblia es difícil? Otros dicen, ay, pero profeta, es que yo no entiendo. Yo leo y es chino básico. A otros le pasa. Otros dicen, es que la Biblia está fuera de moda. Está fuera de moda. Es para un tiempo antiguo, no es para hoy. Otros dicen, uy, pero es muy larga. ¿Cómo hago para leer todo esto? Imagínense lo que dicen los alumnos de IPL, que están en nivel 3. Dicen, uy, ¿cuánto para leer? Muchas excusas. Que es larga, que no tengo tiempo para leer tanto. Profeta, ¿no tiene una Biblia instantánea? ¿No tiene una Biblia así como que yo, no sé, como que le meto el dedo así, ¡ping! Hay una palabra de Dios para mí. Escúcheme lo que le quiero decir. La transformación que usted necesita en su vida viene por la presencia, pero viene por la revelación y por la fe que le puede traer la palabra.
Yo le quiero contestar sus preguntas a todos los que tienen alguna excusa, algunos que no saben el camino. La Biblia dice esto, Deuteronomio 30, del 11 al 14. Porque hoy usted se tiene que ir con una convicción y con un desafío. Y es en la convicción de la revelación y la convicción de la fe para seguir transformándose. Mire lo que dice Deuteronomio 30, del 11 al 14. Dice, porque este mandamiento, lo que está escrito en la palabra, que yo te ordeno hoy, no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Mira cómo te conoce. Ya antes de que vos pusieras la excusa, ya estaba escrito. Dice, esto no es difícil, esto no está lejos, no está en el cielo para que digas, ay, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá? Y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está del otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros al mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Versículo 14, mire esta verdad, escúchela, porque muy cerca de ti está la palabra. Dígalo otra vez, muy cerca de ti está la palabra. Dígalo otra vez, cerca de mí está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Diga conmigo, cerca de mí está la palabra y mi tarea es cumplirla. Tu tarea no es cuestionarla. La palabra no se la cuestiona, la palabra se le cree. Y vos, aunque sea la primera vez, aunque quizás hace 2 semanas, un mes, 3 semanas que venís a la iglesia, yo quiero decirte que la palabra está cerca de ti. Hoy en esta casa la palabra está cerca de ti para que la cumplas, para que la creas, para que la tomes. ¿Y por qué es tan importante esto? ¿Por qué es tan importante la palabra? Te lo voy a decir en unos minutos a través de Juan 8, 31 y 32. Cuando dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Miren la claridad que tiene esto. Miren la claridad que tiene esto. El Señor dice aquí, el Señor Jesús dice, ustedes tienen que permanecer. Ustedes tienen que seguir mi palabra. Ustedes tienen que seguir mis enseñanzas. ¿Me escucha? Mis enseñanzas. ¿Por qué? Porque si ustedes permanecen en mis enseñanzas, entonces van a ser mis discípulos. ¿Qué marca quién es un discípulo de Jesús en este lugar? ¿Quién lo marca eso? Lo marca. ¿Qué es lo que diferencia a los discípulos de Jesús y los que no lo son? Es cuánto permanecemos en la palabra. No cuánto venimos a la iglesia, sino que cuánto permanecemos en la palabra. Aún el venir a la iglesia es un permanecer en la palabra, porque la Biblia dice, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. No se dejen de congregar, congréguense. Entonces, eso, si cuando usted se congrega, usted permanece en la palabra. ¿Me escucha o no me escucha? Entonces, el desafío que Jesús nos dice aquí es, ustedes tienen que permanecer en mi palabra, porque permaneciendo en mi palabra, primero van a ser mis discípulos y segundo serán libres. ¿De dónde va a venir tu libertad? ¿De dónde va a venir tu sanidad? ¿De dónde va a venir tu restauración? ¿De lo que dice ese versículo? Permanece en su palabra y su palabra te hará más sano, te hará más libre, te hará más próspero,
te traerá más paz, te traerá más seguridad. ¿Por qué? Porque cuanto más cerca de la palabra estemos, más vamos a permanecer en ella. Más libertad tendremos, más sanidad tendremos. Hay mucha gente que está oprimida, hay mucha gente que está en crisis, hay mucha gente que está con confusión en su corazón. Y claro, no permanece en su palabra, permanece en las noticias de la tele, permanece en los grupos de WhatsApp, en lo que se dice ahí, pero no permanece en la palabra. ¿Qué quiere decir permanecer en la palabra? Quiere decir valorar la palabra, quiere decir hacer tuya la palabra. ¿Qué palabra? Dice, ay, pero todavía no sigo entendiendo. Quiero decir que todo lo que nosotros te enseñamos cada semana, y aún vos mismo, yendo a la palabra todos los días, vos podés saber qué es lo que Jesús dice, y a partir de eso es tu responsabilidad practicarlo. Cuando vos lo que dice aquí, vos lo practicás en tu vida, entonces vos estás permaneciendo en la palabra. Cuando vos no practicás lo que dice la Biblia, entonces no estás permaneciendo en la palabra de Jesús, y por lo tanto más oprimido, más solo, más todo. Nos sentimos más enfermos, no sé, pero cuando hay un diagnóstico, nos acordamos. La palabra dice que por su llaga nosotros fuimos curados. Entonces, Padre, en el nombre de Jesús, yo creo tu palabra y ahora soy sano por tu palabra. Estoy en una crisis, estoy en una lucha. Padre, ahora mismo yo declaro que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda mi corazón y mis pensamientos. ¿Qué es lo que estoy haciendo en lo cotidiano de la vida? Permaneciendo en su palabra. ¿Qué es lo que a vos te va a estabilizar en la fe? ¿Qué es lo que a vos te va a hacer crecer? ¿Qué es lo que va a transformar verdaderamente tu vida, tu familia? Te va a hacer progresar. Es que permanezcas en la palabra. Y cuando vos permaneces en la palabra, en lo que dice acá, que ya sabés qué dice, entonces vos vas a conocer esa verdad, y esa verdad te va a hacer vivir en una total libertad, en una total sanidad, en una total revelación, entendimiento. ¿Para qué? Para que tu diario vivir funcione, para que no andes ahí como tirado, como miserable, como que de mí nadie se acuerda y que yo soy el último. No tenés que vivir así. Tenés que conocer la palabra, porque sos un hijo de Dios, sos un heredero de Dios, un coheredero con Cristo Jesús. Estás sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Tus oraciones están oídas delante del Padre. Sos hijo, y los que a Él viene, Él no los rechaza. Yo no sé, estoy hablando palabra, no te estoy inventando, estoy diciendo todos versículos que están en la palabra, que son verdad para tu vida. Entonces, cuando vos vivís así, puede venir una amenaza, pero ¿qué vas a responder? Que aunque un ejército acampe alrededor mío, no voy a temer, no tendrá temor mi corazón, porque tú eres mi seguridad y mi vallado. Entonces, ¿me va entendiendo cómo funciona? Por eso usted tiene que permanecer en la palabra. Usted tiene que creer la palabra, leerla y hacerla suya. Y si ahí dice que Dios es su amparo y su fortaleza, se recuerda la semana pasada, Él es mi amparo y mi fortaleza, mi pronto auxilio en la tribulación. Cuando estoy en crisis, cuando estoy en problema, me voy corriendo. ¿A dónde? A orar, a buscarlo a mi Padre Celestial, porque Él es mi refugio y mi fortaleza y mi pronto auxilio en medio de las tribulaciones. No sé si me va entendiendo, iglesia, pero eso es permanecer en la palabra. Los discípulos de Jesús, mire lo que dijeron.
Juan 6:68. Mire lo que dice Juan 6:68. Dice esto tan sencillo. En medio de una experiencia de vida que estaban atravesando, en medio de idas y vueltas, porque la cosa estaba bien dura, había mucha persecución a Jesús, directa, indirecta, encubierta. No sabían, no podían confiar ni en la propia sombra, porque dice la palabra que continuamente estaban buscando para apresarle. ¿Por qué? Por sus enseñanzas que venían a trastornar el mundo, a trastornar las relaciones, por la integridad, por la fuerza, por la revelación que traían. Entonces los discípulos, en medio de todo ese caos, en los ámbitos donde ellos se movían, Jesús le dijo, ¿no es cierto? Les dijo estas palabras, Pedro le dijo estas palabras: Señor, ¿y a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida? ¿Por qué ellos llegaron a decirle esto? ¿Por qué? Escúcheme, ¿por qué los discípulos llegaron a decir estas palabras? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Y usted sabe que la palabra vida en la Biblia habla de todo lo que es vida. Vida, salud, bendición, prosperidad, abundancia, relaciones buenas, fuertes, saludables, salud divina. ¿A quién iremos si toda palabra que yo necesito la tienes tú? Le decía Pedro a Jesús. Pero ¿cómo llegó a decirle eso? ¿Por qué llegó Pedro a decir eso? ¿Sabe por qué? Escúcheme, porque ellos habían tenido una experiencia con la palabra. Ellos habían visto que la palabra es verdad, que la palabra, toda promesa de Dios se cumple. ¿Qué es lo que va a asentar tu vida? ¿Qué es lo que va a hacerte crecer en la fe? Es tu ida continua todos los días a la palabra. Esto tiene que ser tu fuente. ¿Quieres mantener tu transformación de vida? ¿Estás mejorando por el toque de la presencia de Dios? Bueno, ahora viene otro nivel. Empieza a cambiar por exponerte a la palabra, exponerte a escuchar. ¿Y sabes qué? No solamente escuchar, sino a apropiarte. Haga así con sus manos: apropiarme, apropiarme. ¿Qué quiere decir apropiarse? ¿O qué quiero decir con esto? Esto de hacer propio, de practicarlo, de vivirlo. Mucha gente quiere las soluciones mágicas, pero yo te quiero decir hoy que si vos viniste aquí por una solución mágica, no existe. Aquí existe el poder de Dios, el poder sobrenatural, pero la vida de cada uno de nosotros que nos rendimos, ¿a qué? A creerle a Dios. Y segundo, a practicar su palabra. Cuanto más practiques, cuanto más hagas tuya la palabra, usted va a pasar, mire lo que le voy a decir, de una palabra escrita a una palabra revelada, de una palabra que dice ahí: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Wow, pero claro, eso, bueno, está escrito ahí, pero cuando vos estás en medio de la crisis difícil, cuando estás en medio de la soledad de la noche, cuando estás en medio de la amenaza de alguien, cuando estás en medio de un diagnóstico que te persigue, es ahí donde una palabra de Dios puede revelarse a tu corazón y empezar a declararla y a decir: Señor, yo no estoy solo, porque Él me prometió, yo voy a estar con vos todos los días hasta el fin del mundo. Entonces cree la palabra, aprópiate de la palabra. No es solo una letra, es vida para los que le reciben.
Es bendición para los que lo toman. Mire que quiero cerrar con esto. Juan 1:14. Juan 1:14 dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice aquí, y aquel verbo se hizo carne. La palabra verbo es también traducida como la palabra, o sea, como palabra. Y esta palabra, verbo y palabra, se refieren a Jesús, aquel que se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito, como el único Hijo de Dios es Jesús. Y entonces, ¿qué me quiere decir esto? ¿Y esto qué tiene que ver con lo que venimos leyendo o hablando? Dice, y aquel verbo fue hecho carne. Dice, en otras palabras, que Jesús empezó a ser la palabra caminando. Jesús empezó a ser la palabra caminando cuando habitó entre nosotros. Todo lo que dice la Biblia de Jesús, Él lo vivía. Él lo vivió. Todo lo que se dice en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento de Jesús, todo se cumplió. Y Él era la palabra caminando. ¿Qué quiere decir? Lo que estaba escrito caminando. En otras palabras, lo que estaba escrito se hizo real en Jesús. Lo que estaba escrito tomó vida en Jesús. Lo que estaba escrito empezó a ser en Jesús. En otras palabras es, Jesús se hizo palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús vivió todas las promesas de Dios. ¿Usted ve algún pasaje que dice que Jesús estaba enfermo? ¿Algún pasaje que dice que Jesús estaba en una necesidad? ¿Algún pasaje que dice que Jesús andaba oprimido por los demonios? ¿Algún pasaje que dijera que tenía conflictos? No. Jesús se hizo palabra. Y cuando usted lee los comienzos de la vida de Jesús, dice cuando Él era niño, Él dice que temprano iba a la sinagoga a leer la palabra. ¿Qué te quiero decir? Que estos son los días y estos son los tiempos para hacernos palabra. Yo quiero ser la sanidad caminando. Yo quiero ser la bendición caminando. Yo quiero ser como Jesús era, porque dice la palabra que podemos ser como Jesús y aún mayores cosas que Jesús hacer. Entonces, si vos te ves limitado en un área, es porque te falta palabra. O estás ignorando la palabra. Si todavía estás en medio de muchas cosas y no hay claridad en tu vida, lo que necesitas para traer claridad a tu casa es palabra. Porque la palabra va a traer una promesa y la promesa va a traer un cumplimiento en tu vida. Por eso necesitas exponerte a la palabra y hacerte palabra. Ser la palabra de Dios caminando. Jesús vivió siendo palabra, encarnando la palabra, no solo leyendo la palabra, sino haciendo propia la palabra. Y ese es el desafío que tenemos hoy. Ese es el desafío de transformación que tenemos. Porque la palabra, la presencia de Dios viene, nos llena. La palabra de Dios nos mueve, nos da una convicción de que Él está aquí. Pero después, cuando salimos, necesitamos ser en el hospital, en el campo, en la ciudad, en las universidades,
en los comercios, en las calles de nuestra ciudad. Necesitamos ser la palabra caminando. Que nadie tenga duda de que somos la palabra caminando, de que Jesús se hizo carne y ahora nosotros estamos encarnando la palabra, encarnando la sanidad, la liberación, la transformación. Pero ¿cuándo vamos a poder vivirlo esto? Cuanto más nos expongamos a la palabra. Usted puede hacerlo todos los días. Usted puede tomar hoy el desafío que le vengo a plantear. Esto no es para después, no, cuando yo haga una escuela de los nuevos creyentes, no, que allá también le vamos a enseñar. Pero es el día hoy que usted se confronte con esa palabra que quiere bendecirle, que quiere ayudarle a desenroscar la maraña que tiene. ¿Cuánto necesitan el de desenroscarse? Ay, qué bendición, la palabra te va a servir. Tienes que confrontarte con la palabra de Dios. Ay, profeta, ¿y para dónde corro con la palabra? Porque veo que es tan grande. ¿Para dónde? Porque yo empecé por el Génesis, pero no entendí ni jota. ¿Cuánto le pasó eso? A mí también en su momento. Bueno, no empiece por el Génesis. Empiece por lo que Jesús hizo y por lo que Jesús puede hacer hoy también. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Agarre el libro de Primera de Juan. Anótelo, Primera de Juan. Anote todos los capítulos de San Juan. El libro de Primera de Juan, el capítulo, todos los capítulos de San Juan, que es uno de los evangelios. Y número 3, el libro de los Hechos, porque el libro de los Hechos de los apóstoles habla de cómo vivían esos que habían experimentado a Jesús. ¿Como usted? ¿O no? Y ahí muestra cómo ellos iban siendo sanos, cómo iban confirmándose, cómo iban y se reunían y les enseñaban la palabra, cómo iban y se bautizaban, cómo se juntaban y cantaban juntos, cómo lo que hacían eran fortalecerse. Aún tenían mucha persecución, muchos que decían, vos que te hace el canuto, que... Bueno, todo eso allá también pasaba. Y lo que sucedía era que ellos se fortalecían porque estaban conectados, porque estaban en un espíritu y se fortalecían. Y ahí muestra el libro de Hechos. ¿Sabe qué cosa? Que el paralítico se levantó. Ahí estaban injustamente en la cárcel y vino un terremoto que les rompió las cadenas que lo ataban. Empezaron a suceder cosas maravillosas. Uno fue a una plaza y en medio de la plaza le predicó a 3,000 personas que se empezaron a juntar y todas fueron salvas. Imagínense, todo eso está en la palabra, todo eso lo podemos vivir hoy, todo eso se está viviendo en el mundo hoy, pero hay mucha gente que no lo vive, hay mucha gente enferma, mucha gente oprimida, mucha gente endemoniada. ¿Sabe por qué? Porque no conoce la palabra. Y vos al día de hoy no podés permitirte no conocer la palabra, porque cuando conozcas la palabra, la verdad te hará libre, la verdad te hará sano, la verdad te empoderará, la verdad sanará tu familia, la verdad reconciliará tu familia. Tienes mucho por ganar, hay mucho que está por delante, pero tienes que conocer la palabra, tienes que mantener tu transformación a través de la palabra. Si se lo va a dar, déselo con ganas. Ese aplauso a Jesús. ¿Me va entendiendo esto? Su palabra es poder. Si hay algo que te falta, no solo es presencia, es palabra. Y la presencia y la palabra va a desatar el poder. Vas a vivir mejor. Ay, que yo no sé. No sabes porque no lees. Entonces ningún discípulo de Jesús dice, tiene que vivir así, ay, voy viendo, voy ahí. No. Si usted es un discípulo, usted tiene que permanecer en la palabra. Y usted al permanecer en la palabra, usted va a leer la verdad y la verdad lo va a liberar. Vos tenés que tener un encuentro con la palabra. Vos directo, con tus propios ojitos. Leer la palabra. Porque esa palabra tiene tesoros que te pueden transformar
radicalmente. Tienes que convertirte en la palabra caminando. No tienes que ya hablar de enfermedad, hablar de dolor, hablar de un montón de cosas, porque lo que estás hablando está mostrando que no conoces la palabra, porque la realidad de un hijo de Dios es diferente a la que cuentan las noticias. La realidad de un hijo de Dios es diferente a la que se dice por ahí. Los hijos de Dios podemos vivir sanos, podemos vivir prósperos, podemos vivir bendecidos, pero tenemos que conocer, ¿qué cosa? La revelación, salirnos de la ignorancia y por el otro lado, salirnos de la incredulidad y empezar a alimentar nuestra fe. Hoy es el día para eso. La presencia de Dios está en esta casa, pero este es el día para que vos empieces a tomar un mayor compromiso. Quizás es la primera vez que venís. Yo te quiero decir, es necesario que agarres la Biblia, la palabra de Dios. Aunque vengas así y seas hasta pastor y no sé qué, hasta que hayas terminado el instituto, no interesa, tienes que agarrar la palabra, la tienes que agarrar. El apóstol agarra la palabra, yo agarro la palabra, porque si vivo sano, si vivimos libres, si vivimos prosperados, es por causa de Dios y de su palabra, de Dios y de sus promesas que nos faltan. Por eso ese es el secreto que tienes que activar en tu vida. Ese es el secreto que tienes que trabajar en tu vida. No andar de queja en queja. No, en lugar de andar en queja, agarra la palabra, que habrá una promesa para ti, que sabes que te va a cerrar la boca y vas a vivir más rápido tu bendición. No andes más en incredulidad. No andes más en ignorancia. Es tiempo de andar con presencia, número 1. Número 2, con revelación. Y número 3, con fe. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ponernos en pie. Gracias, Señor. Shara para aquí, ayamasai. Shara para aquí, tiri para acá. Sí, Jesús. Kaya pasó toro para acá. Sí, Señor, sí, Señor. Sí, Señor, sí, Señor. Shara para acá. Y levante sus manitos al cielo. Levante sus manitos al cielo. Vamos a pedirle perdón a nuestro buen Dios, porque muchas veces no hemos valorado la palabra. Muchas veces no hemos manejado en incredulidad. Y la incredulidad sabe a lo que lleva, y la ignorancia a lo que lleva, al cuestionamiento. Hay mucha gente que cuestiona, hay mucha gente que hace argumentos. ¿Y sabe por qué todo eso? Porque no conoce la palabra. El día que conoces la palabra es donde viene tu verdadera libertad, la verdadera revelación y la verdadera fe que te edifica y te prospera. Oh Dios mío, perdónanos. Perdónanos. Empiece a decirle: Señor, perdóname por no valorar tu palabra. Perdóname, Padre, porque muchas veces la he desestimado. Muchas veces he querido soluciones mágicas y no he ido a tu promesa y a tu palabra. Hoy, papá, dígalo conmigo: hoy, papá, te pido perdón. Perdóname una vez más por no valorar la palabra, por desestimar la palabra. Y hoy yo tomo compromiso de leer tu palabra, de involucrarme con tu palabra, porque tu palabra hace en mi vida una poderosa transformación. Añádeme fe, añádeme revelación mientras la leo, que pueda entender por tu Espíritu Santo, por la presencia que has puesto en mi vida. Y hoy decido con todo mi corazón desafiarme a practicarla en el nombre de Jesús. Levante su manito. Shara para acá, y Espíritu de Dios, Shatara para acá, y trae convicción a los corazones. Trae convicción a cada hombre, a cada mujer, para que vuelva su corazón a tu palabra. Palabra que sana, que libera, que transforma, que restaura, que empodera. Oh Dios mío, abre nuestros ojos al leer tu palabra. Abre nuestro entendimiento al leer tu palabra, y ábrenos a la fe mayor al estar en contacto con ella. Padre, en esta noche yo declaro, Padre, que los corazones son marcados por la revelación de tu palabra.
son marcados por la revelación. Y a partir de hoy hay un desafío en cada uno de nosotros de ser la palabra caminando. Así como Jesús se hizo carne y la palabra en él se hizo vida. Señor, queremos esa palabra esté viva en nosotros y donde andemos podamos practicarla y cumplirla, porque sabemos que añadirán años a nuestra vida, añadirán salud, añadirá bendición, añadirá esperanza, añadirá toda provisión. Por eso, papá, en esta hora levantamos nuestras manos en el nombre de Jesús y recibimos fe, recibimos revelación para acercarnos confiadamente a tu palabra, y a partir de ese encuentro y de esa cercanía recibiremos libertad. Sí, Señor, porque conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. En el nombre de Jesús. Y ore en el Espíritu por un momento más. Tome en el Espíritu la vida de Dios que está en esta. En el nombre de Jesús. Ven, Señor, y afirma los corazones, afirma tu iglesia, transforma tu iglesia por tu presencia, pero transfórmalo, Padre, por revelación y por fe. Sí, Señor, revelación y fe y presencia, revelación y fe. Levanta tu pueblo, vamos los intercesores, esta oración, los líderes de red, todos los ancianos, orando y diciendo: levanta un pueblo de presencia, pero levanta un pueblo de revelación, levanta un pueblo de fe. Sí, Kayabasai, sí, Catarrapacay. Sí, Señor, presencia, revelación y fe. Afirma los nuevos creyentes, afirma los nuevos discípulos, afirma el liderazgo, afirma, Señor, a cada uno, hombre, mujer, afirma a los jóvenes y ancianos. Sí, Señor, afírmalos, que el peso de tu presencia venga a traer revelación y fe, para que podamos manifestar en cada lugar que nos movemos, en cada ámbito donde estamos, que podamos manifestar que la palabra de Dios es poderosa, es viva, es eficaz, es todo lo que nosotros necesitamos. Oh, transfórmanos por tu palabra, transfórmanos por tu verdad. Sí, Ayamasai, sí, Señor, lo creemos. Transforma nuestras vidas, Señor. Nos exponemos a tu palabra, nos exponemos a tu verdad y queremos más. Cada semana, más presencia, más revelación, más fe, más presencia, más revelación, más fe, más presencia, más revelación, más fe. Levanta tu iglesia, asienta tu iglesia, empodera tu iglesia con presencia, con revelación y fe, en el nombre de Jesús. Oh,
te la entregamos en esta noche. Te la entregamos, Señor. Presencia, revelación y fe sean abundantes en esta casa hasta el final de los tiempos. Presencia, revelación y fe. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, papá. Aleluya, 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 aleluya. Te adoramos, Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Amén y amén.